Bienvenidos a este video explicativo sobre los motores de corriente continua. Un motor de corriente continua básicamente es un dispositivo que cuando se le aplica una energía eléctrica convierte en energía mecánica. En este caso los motores los hemos visto en todas las aplicaciones diarias. Por ejemplo, ustedes ven motores eléctricos en los ventiladores, en las licuadoras, en los juguetes a control remoto, por ejemplo los carritos que son impulsados por control remoto, los aeromodelos, etc. En esta imagen ustedes ven un motor pequeño, un motor genérico típico de pocos voltios. Los motores son muy sencillos para operar, simplemente tienen dos terminales metálicas donde se conecta el positivo y el negativo. La polaridad como se conecte afecta únicamente el sentido de giro. Si uno conecta un motor positivo acá, negativo acá, por ejemplo, entonces el eje del motor, que es esta varilla que ustedes ven, empezará a girar en un determinado sentido. Si ustedes cambian el sentido de giro, la polaridad del motor, entonces cambiará o se invertirá el sentido de giro. Entonces un motorcito es muy sencillo, es muy fácil, se consigue simplemente indicando de qué voltaje lo quiere. Un motor de corriente continua se consigue en cualquier tienda de electrónica. Los hay de pocos voltios, hay de 3 voltios, hay de 5, de 6 voltios, de 12 voltios. La diferencia o la forma de distinguirlos es por el tamaño. Los motores más pequeños consumen menos corriente y menos voltaje. Ustedes consigan un motor de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, si utilizan baterías de 9 voltios, pues consígase un motor de 9 voltios. Aunque los motores pueden funcionar con menos o con mayor voltaje, siempre es bueno mantenerse en los parámetros que dice el fabricante. Si compran un motor de 5 voltios, procuren alimentarlo con 5 voltios. Si lo alimentan con menos, puede moverse más lentamente o puede no moverse. Si lo alimentan con más voltaje, pueden recalentarlo e incluso averiarlo. Hay diferentes tipos de motores, por ejemplo, los que se utilizan acoplados a unos engranajes. Estos engranajes le permiten ganar más fuerza dependiendo cómo sea la combinación de engranajes. Cuando la combinación de engranajes hace que la velocidad final, o sea, la que está aquí ya acoplada, sea inferior a la velocidad original que tiene el motor, entonces se sabe que lo que se da con este engranaje es una ganancia en fuerza. Es como una caja de cambios, es el mismo principio. Entonces, a menor velocidad, a la medida que se reduce la velocidad de giro a través de los engranajes, obtenemos más fuerza pero menor velocidad. Igualmente, si utilizamos una caja de engranes más grande, entonces lo que vamos a tener es una caja de engranes que aumente la velocidad, pues vamos a tener un aumento de velocidad pero una reducción en la fuerza, ¿no? Como siempre, depende de la aplicación que uno vaya a usar. Entonces, los motores se utilizan con engranes para acoplarlos a diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, para mover la rueda de un juguete. Este es el motor original, aquí se alcanzan a ver los dos terminales de conexión. Lo que hay dentro de esta caja plástica debe ser un juego de engranes que permite reducir la velocidad y por ende aumentar el torque o la fuerza. Seguramente el motor andará más despacio que si tuviera la alimentación por el motor directamente. Entonces el engrane nos permite ya sea ganar fuerza o ganar velocidad, depende de lo que uno quiera, al igual que operan las cajas de cambio de los motores. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un motorcito al cual se le ha acoplado acá un engrane. Generalmente estos engranes los venden, se utilizaban en las antiguas grabadoras que reproducían los cassettes, que ahorita ya no existen. Estos motores también están, por ejemplo, en los discos duros, que además vienen acompañados de una tarjeta de control electrónico para mantenerlos a una velocidad fija. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los dos terminales de conexión se les ha soldado y acoplado unos cables de color rojo y negro, ¿cierto? Un motor no se va a quemar porque usted lo conecte positivo, negativo o positivo acá, negativo acá. Lo que hace es cambiar el sentido de giro, eso es todo. Bueno, entonces vamos a ver ahora una simulación. Vamos a utilizar el Tinkercad para mostrarles cómo se conecta un motor. Un motor funciona muy simple, solo hay que conectarle la batería adecuada. Aquí, por ejemplo, tengo representado un motor donde yo estoy viendo los dos terminales de conexión, ¿sí? El color rojo y el color negro pues dan únicamente la sugerencia en cómo conectarlo para que gire casi siempre en sentido horario, ¿no?
que se consideraría positivo. En realidad eso no afecta, es decir, el motor va a funcionar igual en uno o en otro sentido, simplemente cambia el giro. Entonces, por ejemplo, si se trata de un motor de corriente continua de 9 voltios, lo conecto a una batería de 9 voltios, vamos a ver qué obtenemos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a conectar el terminal de acá. Voy a colocarle un color rojo porque es el que se le da. Y vamos a conectar este. Ahí está. Hemos conectado el terminal negativo de la batería. Listo. Una vez que se conecta, ¿no? Si arranco la simulación, tan pronto se haya conectado, va a empezar a girar. Noten ustedes que el sentido de giro en este caso es como va la flecha, como estoy mostrando con el cursor. Aparece un signo negativo porque para el simulador es negativo el sentido antihorario, ¿no? Entonces, al conectarlo de esta manera, tan pronto usted conecte un motor a una fuente de voltaje, una batería o una fuente regulada, el motor debe empezar a girar si usted está cerca del voltaje o tiene el voltaje. Si excede el voltaje, va a girar más rápido. Sin embargo, hay un problema. Si usted utiliza mayores voltajes para el que está diseñado el motor, es muy posible que se sobrecaliente, incluso puede llegar a quemarse. No es recomendable, por tanto. Vamos entonces a cambiar ahora la polaridad. Es decir, vamos a conectar ahora, vamos a conectar aquí el negativo en el otro lado, es decir, recuerden que ahorita estaba girando en sentido antihorario, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el negrito, terminal negativo de la batería, y vamos ahora con el terminal positivo. Listo. Bueno, ahí está. Muy bien, ya está conectado y vamos a ver qué ocurre. Noten ahora que simplemente cambió el sentido de giro, ¿verdad? Ahora, la velocidad con que gire obviamente depende del diseño del motor. El simulador trae unos parámetros específicos para el motor, pero cada motor es único. Lo que sí les puedo garantizar es que conforme cambien el valor de voltaje van a notar que hay un cambio en la velocidad del motor. Y esta es la forma básica como funciona un motor. Es todo lo que uno necesita, pero por supuesto, ahora vamos a acoplar la electrónica para lograr diferentes efectos. Veamos entonces cuáles son, digamos, el circuito más utilizado. Generalmente se utiliza es el que permite hacer cambio en la dirección de giro, y precisamente de eso se trata. Noten que cuando yo cambio la polaridad del voltaje de alimentación al motor, cambio el sentido de giro. Hay una forma en que esto se puede hacer electrónicamente sin necesidad de invertir o desconectar cables. Se puede hacer gracias al uso de semiconductores, transistores específicamente. Vamos a ver entonces cómo se hace. Vamos a ver entonces primero cuál es el símbolo del motor. Este es el símbolo que se suele utilizar a nivel esquemático. Cada vez que ustedes vean este símbolo se está hablando de un motor de corriente continua. Entonces los puntos de conexión son estas dos como orejitas cuadradas, ¿verdad? Aquí se conecta. Entonces recordemos, a las terminales del motor se les conecta directamente la alimentación de un voltaje. Dependiendo dónde vaya el positivo y dónde vaya el negativo, el motor girará en uno o en otro sentido. Al cambiar la polaridad de la alimentación, lo que cambia es el sentido de giro. El motor no se ve afectado ni se quema porque se conecte de una u otra forma. Lo que hay que ver es cuál es el sentido, cuál es la polaridad que hace determinar en un sentido o en otro. Eso nos puede ser útil para saber, por ejemplo, si construimos un automóvil pequeñito, un motor a escala, un carro a escala, entonces es útil para saber en qué sentido va a ir adelante o atrás, ¿verdad? Bueno, entonces, la conexión depende. Sin embargo, una forma típica de hacer esto es la siguiente. Vamos a hacer el siguiente circuito. Bueno, por ejemplo, voy a hacer esto acá. Entonces, esto quiere decir que voy a conectar el motor a una fuente de voltaje. Recuerden que este es el símbolo de la fuente de voltaje. Entonces, el símbolo como tal, aquí está. Listo. Lo dibujé con varias placas. Entonces, recuerden que de esta fuente, este es el positivo y este es el negativo. Es común que al negativo se le coloque este símbolo para ahorrarse en líneas, ¿no? Entonces todo lo que se conecte aquí puede ser positivo o negativo. Veamos a ver qué ocurre. Aquí, por ejemplo. Entonces, voy a conectar, ustedes ven acá, lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto?
A ver, si lo conectan de esta manera, van a tener un cortocircuito porque están conectando el positivo al negativo de la batería directamente. Esta es una fuente de voltaje, ¿no? Puede ser la batería de 9 voltios, pero si ustedes conectan positivo con negativo directamente, se quema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir acá, vamos a introducir un borrador. Vamos a borrar acá, acá y acá. Entonces creo que de hecho borré demasiado. Ahora sí, hagámoslo así, mejor. Bien. Listo. Ok, ahí acabamos de desconectar y evitar el corto. Es decir, si yo conecto positivo con negativo, voy a hacer un corto. Lo que se hace es introducir unos interruptores acá. Entonces, si ponemos un interruptor acá, 4 interruptores para ser precisos. Entonces, noten que mientras los interruptores estén abiertos, no hay peligro de corto. Si yo cierro ciertos interruptores y mantengo abiertos otros, voy a lograr que el motor se mueva en uno o en otro sentido. Por ejemplo, si cerramos este interruptor al que voy a llamar, por ejemplo, S1, y a este lo voy a llamar S3, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Al cerrar el contacto acá y acá, pues la corriente va a fluir desde el positivo, va a fluir por acá, es decir, por este punto, ir hacia el motor, hacerlo mover en un determinado sentido para luego conectar este punto al negativo. Es decir, aquí se cierra el circuito. Si S1 y S3 se cierran y vamos a llamar a este S2 y S4, ¿no? Entonces, si S2 y S4 permanecen abiertos, mientras que S1 y S3 se cierran, entonces el motor girará en un determinado sentido. Sentido que obviamente tenemos que hacerlo experimentalmente para saber. Bueno, si cambia la situación y abrimos S1 y S3, ¿verdad? Y cerramos S2 y S4, entonces noten que en este caso la polaridad es tal que la entrada es positiva por acá. Voy a cambiar de color. Entonces aquí sería positivo, negativo, ¿verdad? Porque la corriente viene por este lado, la corriente viene por acá, la corriente fluye aquí, sigue por este lado. Obviamente por aquí no puede pasar, ¿no? Por acá no puede pasar porque está abierto el interruptor. Seguirá por este camino y como S4 está cerrado, entonces seguirá por acá. Obviamente al llegar a esta bifurcación toma hacia la izquierda para entrar por este terminal. Entonces la polaridad es positiva, negativa y el motor girará en sentido opuesto al anterior. Terminará la corriente llegando al negativo a través de este camino, ¿verdad? Entonces esa es la explicación de cómo fluye. Ok. Repasemos nuevamente. ¿Qué pasa si S1 está cerrado y S3 está cerrado, pero S4 y S2 están abiertos? Entonces la corriente fluye en este sentido. Entonces vamos por acá, la corriente llega aquí. Si S1 está cerrado y S4 abierto, entonces la corriente sigue este camino. Acá en esta bifurcación solo tiene la alternativa de continuar hacia la derecha por la entrada. Aquí entrará en positivo, negativo y terminará el recorrido, la corriente hacia el negativo de la batería y entonces el motor girará en otro sentido. ¿No es cierto? Solo tiene dos sentidos posibles dependiendo cuál es la polaridad. Pues bien, ese es el principio de lo que se llama el puente H. El puente H está constituido por 4 interruptores, los cuales solo están activos 2 de ellos. Aquellos 2 que permitan la conexión del motor en uno o en otro sentido, ¿no? No pueden estar encendidos 2 interruptores o no pueden estar cerrados los 2 interruptores del mismo brazo, de la misma rama, porque se produciría un cortocircuito. O sea, S1 y S2 no pueden estar simultáneamente cerrados. S4 y S3 tampoco pueden estar simultáneamente cerrados. No pueden estar cerrados todos al tiempo. Entonces, por favor, recuerden, para evitar quemar o dañar una batería, nunca conecten el positivo con el negativo. Asegúrense que lo tengan de esta forma. Ese es entonces el principio del puente H. Por supuesto, nosotros podemos implementar el puente H a partir de transistores BJT. Vamos a ver entonces cómo se haría. Bueno, tengo entonces mi motor.
En el lugar donde estaban los interruptores vamos a colocar entonces transistores. En la parte de arriba vamos a colocar los transistores de tipo NPN. Entonces, veamos cómo sería. Vamos a conectar aquí unos transistores y el transistor que vamos a utilizar es el TIP 120. Muy bien, acá y acá. Entonces aquí van a ir transistores tipo NPN, ¿no? Nosotros vimos que el NPN, en este caso el que yo les recomiendo, es el transistor TIP 120 o 122, ¿no? Es decir, aquí coloquen un TIP 120 o 122. ¿Listo? Y conecten aquí los colectores de ambos al positivo de la batería. Esta es una forma abreviada para indicar que esto va conectado a la batería. Pueden ser 9 voltios, pueden ser 12, conformados como ya hemos trabajado previamente. ¿Listo? Aquí está. Vamos a colocar aquí una resistencia de 10 kilo ohmios. Y aquí también. Esto tiene 10 kilo ohmios. Listo. Muy bien, ahí va a ir el TIP 100. Bueno, yo aquí puse valor distinto. En realidad pueden ser dos transistores TIP 120 o dos transistores TIP 122, los que estén disponibles, ¿no? Lo ideal es que sean dos transistores de iguales características. Lo que pasa es que en el mercado a veces se consigue más fácil el 122 que el 120. Bueno, entonces, aquí van a dejar ustedes disponibles para una conexión. Ya vamos a ver cómo. Ahora vamos a los interruptores de abajo, serán sustituidos por transistores NPN. Es decir, vamos a colocar aquí unos transistores. Recuerden, PNP son los que tienen la flecha hacia adentro. Lo mismo, vamos a colocar aquí una resistencia. De 10K. Para todos va a ser la resistencia de 10K. Y esto lo conectamos al negativo de la batería. Entonces, lo mismo hacemos acá. Donde tenemos aquí el NPN, ¿verdad? Listo. Bueno, muy bien. Y esto a tierra o al negativo de la batería, que es lo mismo en este caso particular. Nuestra resistencia de 10K, como lo dijimos antes, 10 kilo ohmios. Y esto sería, ahora sí, el complementario al NPN 120 o 122, son los TIP 125. TIP 125, ese es el complementario. Sin embargo, en el mercado también está el 126 y el 127. Entonces pueden utilizar TIP 125, dos TIP 126 o dos TIP 127. Cualquiera de ellos, desde que sea el mismo par, entonces sirve para colocarlo acá. Y con eso tenemos el puente H. Lo que vamos a hacer ahora es interconectar estas dos terminales, las terminales acá. Bueno, muy bien. Entonces, esta terminal se conectará a un interruptor, ¿verdad? Pero no cualquier interruptor, perdón, hago aquí una corrección. Un pulsador. Un pulsador es diferente de un interruptor. Un interruptor permanece en una posición una vez que uno lo cambia. Si uno enciende un interruptor, el interruptor va a seguir encendido una vez que uno lo lleve a esa posición. Si lo llevamos a posición de apagado, él se mantiene en esa posición de apagado. Los pulsadores son diferentes. Los pulsadores son los botones, como los timbres. Para que funcionen hay que mantenerlos pulsados. Cuando se sueltan, vuelven a su posición abierta, ¿no? Eso es lo que vamos a usar acá. Y aquí vamos a poner entonces el positivo de la batería. En este caso, 9 voltios. Bueno, o la que sea que van a usar. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí vamos a utilizar otro botoncito pulsador,
donde acá vamos a conectar 9 voltios, también el positivo, y vamos a utilizar un pulsador. A ver, la idea es esta, los dos pulsadores no pueden estar simultáneamente cerrados porque no generaría movimiento alguno. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Veamos entonces, reduzcamos el tamaño y expresémoslo aquí. Bien, entonces la situación es esta. Los interruptores son sustituidos por el tip 120 como está aquí y por el tip 125 o 126 o 127, el que encuentren ustedes. La situación es la siguiente, nosotros vimos que los transistores funcionan como interruptores dependiendo si les llega o no corriente, ¿no? Si yo pulso este interruptor, este pulsador pues, ¿no? Voy a hacer que fluya corriente en este sentido. Este, por ser un transistor NPN, va a entrar en estado de interruptor cerrado, equivale a un interruptor que se cierra. El principio de operación del PNP que está aquí es lo opuesto. Si yo le pongo un voltaje acá, va a entrar a funcionar como si estuviera abierto, de tal forma que con el mismo voltaje acá y acá voy a producir dos efectos opuestos en estos dos interruptores. Este se cerrará, este se abrirá, ¿no es cierto? Entonces, noten que este está cerrado, ¿verdad? ¿Y este cómo quedaría? Si yo pulso estos dos, si yo pulso este, perdón, pasa exactamente lo mismo. Este entra en conducción, o sea, se comporta como interruptor cerrado, y este se comporta como interruptor abierto. De tal manera que si los dos están simultáneamente abiertos, así como está, por ejemplo, no fluirá corriente, será como si estos dos interruptores se cerraran. Eso no va a quemar el motor, pero no pasa nada porque es como si las dos terminales del motor se conectaran al positivo, no pasa nada. Pero si este está cerrado, si se pulsa y este se mantiene abierto, entonces miren lo que ocurre. Al estar este abierto, por lo que sabemos, ¿no es cierto? Esperen que aquí me falta hacer un pequeño detalle. Tengo que hacer una corrección pequeña porque este circuito así por sí solo no funciona bien, sobre todo este. Este necesito garantizar su conexión a tierra. Permítanme un momentico, ya cambiamos la situación. A ver. Listo, ya corregí el problema. El problema es que yo necesitaba garantizar que cuando no estuviera el pulsador en estado activo, o sea, cuando está normalmente abierto, garantizara la conexión a tierra. Bueno, esto significa que esto se conecta, ¿no? Esto está conectado. Es decir, esto no es que esté al aire. Hay conexión aquí, hay conexión aquí, ¿no es cierto? Bueno, esta resistencia yo recomiendo que sea de 100 kiloohmios aproximadamente. 100 kiloohmios acá y 100 kiloohmios acá. Ahora sí, ¿cómo funciona? Decíamos, si cerramos el interruptor, este transistor es como un interruptor cerrado, este es como un interruptor abierto. Cuando está en su estado abierto, entonces este interruptor es como si estuviera abierto, este interruptor es como si estuviera cerrado. Pasa lo mismo acá, si oprimo, es decir, si permito que haya contacto a los 9 voltios que están acá, este es como un interruptor cerrado y este es como un interruptor abierto, ¿verdad? Ahora, cuando la posición del pulsador es normalmente abierta, que es la posición natural de los pulsadores normalmente abiertos, entonces es como si esto estuviera conectado a tierra, es decir, esto está en cero. Aquí hay voltaje cero. Con voltaje cero acá, este funciona como un interruptor abierto y este funciona como un interruptor cerrado. Aquí pasa lo mismo, si este se deja abierto, entonces esto aquí que se ve es un 0 voltios. Por lo tanto, esto funcionará como interruptor abierto y este funcionará como interruptor cerrado. Ahora, si los dos están abiertos, pues no pasa nada porque al estar abiertos o estar en su posición normal los pulsadores, estos dos interruptores como si estuvieran abiertos y por ende no le va a llegar la alimentación al positivo. Es decir, es como si estos dos estuvieran conectados directamente al negativo. Si yo conecto los dos terminales de un motor al negativo no va a pasar nada. Sin embargo, si usted pulsa este pulsador, valga la redundancia, entonces voy a cerrar este interruptor equivalente y abrir este. Si este se mantiene así, así como está, entonces este está abierto y este cerrado. Lo que significa que a este al que voy a llamar yo Q sub 1 y a este de acá lo voy a llamar Q sub 3,
Q sub 1 y Q sub 3 están activos. Entonces cumplen la función de los interruptores que estaban acá y acá. Hacen que fluya la corriente de tal manera que aquí es positivo y aquí negativo. En ese sentido estaría girando el motor, ¿verdad? Luego, cuando se cambia la situación, es decir, si dejamos abierto acá y dejamos cerrado acá, tenemos que este es un interruptor cerrado y este también se cierra. Entonces, se cierran estos dos, a los que voy a llamar entonces Q sub 2. Cambiemos color. A este lo voy a llamar Q sub 2 y a este lo llamaré Q sub 4. Listo. ¿Qué ocurrirá? Estarán cerrados estos dos, por lo tanto el flujo de corriente será tal que por aquí estará positivo, negativo, cambia la polaridad en la que está conectado el motor y entonces girará en el sentido opuesto. Es decir, si yo pulso, si los dos están en esa posición como están en ese momento, ¿verdad? Los dos interruptores se dejan, no se va a mover el motor. Si los dos pulsadores permanecen en estado normal. O si los dos pulsadores se pulsan simultáneamente, también permanecerá quieto el motor. Para que el motor se mueva, ustedes solo pueden pulsar uno de los dos pulsadores a la vez. Si pulsan este, habrá movimiento en un sentido. Si pulsan solo este y el otro lo dejan normal, entonces fluirá la corriente para que gire el motor en sentido opuesto. Ese sería, digamos, el principio de funcionamiento de lo que se llama el puente H. Espero que con esto les quede claro. Los invito entonces a realizar el montaje. Nos estaremos viendo en otra próxima ocasión. Ojalá ya me haya yo podido liberar de las obligaciones que tengo y que me han impedido ir allá a los colegios. Que tengan un buen día.